Estamos en Diálogos de Movilidad, ahora en Expo Transporte 2023, la feria más importante de la industria en toda Latinoamérica. Y mira, hoy tengo el gusto y el placer de platicar con el secretario de Transporte del Estado de Jalisco, el licenciado Diego Murraz, quien además también es presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. Secretario, bienvenido a Pasajero 7. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto estar aquí en tu cabina, en tus micrófonos y en esta que es la Expo, el evento más grande de Latinoamérica de transporte y de movilidad. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades también. Sin duda, es tu casa, secretario. Al día de ayer diste el informe sobre tu gestión como presidente de la MAM, que sin duda alguna venía de un periodo complicado, temas de pandemia, y se hizo un trabajo arduo, consistente y muy disciplinado, como lo pusiste en tus redes. Platícanos al respecto, por favor. Bueno, han sido ya casi 2 años en que comenzamos después de, como se menciona, la crisis de la pandemia por el COVID. Había grandes amenazas, grandes retos. El transporte público es un servicio esencial en cualquier ciudad del mundo, pero aquí en México particularmente entró en una crisis muy severa. Estuvo a punto de extinguirse y no podía esto ser así. Por eso es que de manera coincidente y afortunada, estos 2 años han transitado de la crisis a la institucionalización con la primer ley nacional de movilidad y seguridad vial, en donde la MAM, las autoridades de movilidad locales, tuvimos un papel predominante, un papel que fue muy tomado en cuenta por la Federación, tanto también por los poderes legislativos del Senado y la Cámara de Diputados, en donde se convirtió en un espacio oficial de consulta, pero también de elaboración de 3 herramientas que quisiera subrayar. Una, la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. 2, la Estrategia Nacional de Movilidad, la ENAMOV. Y 3, de lo que estará aprobándose en las siguientes semanas, la Política Nacional de Transporte Público Colectivo, que es al final la columna vertebral del transporte y la movilidad en todas las ciudades. Estas 3 herramientas, la MAM ha sido parte clave, parte sustancial, creativa, constructiva de cada una de ellas. Por eso nos sentimos tomados en cuenta y con eso muy satisfechos, porque de todas las latitudes de este gran país donde hay mucha diversidad, hemos expuesto, hemos externado problemas, retos y también propuestas de solución en la ley, en la estrategia y en la política nacional de transporte público colectivo. Han sido 2 años en donde hemos, en nuestros encuentros y también en el inter de los encuentros en reuniones virtuales, participativos, constructivos, y a pesar de la alta rotación que tiene nuestro sector, las autoridades de movilidad, hemos mantenido la agenda. Una agenda que ya hoy se ve reflejada en un sistema nacional de movilidad y seguridad vial, en donde también seguimos participando y en donde la ley, la estrategia y la política forman parte esencial del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que hoy hace cabeza SEDATU en compañía de la SICT, y ahí estamos todos los estados representando a todos los municipios del país y empezando ya a construir el segundo nivel, que será el cómo, el cuándo y el con qué. 2 aspectos importantes sobre la MAM y tu gestión, que no se vislumbra, al menos de fuera, tintes partidarios. Todos tienen un objetivo en común que no tiene mucho que ver a la filia que se tenga en un partido político. Y 2, ya lo mencionabas tú, sobre el tema de la rotación. Qué difícil puede ser avanzar cuando los perfiles van cambiando y quizás pues llegan perfiles que no están tan empapados en temas de movilidad, secretario. ¿Cómo hacer para que esto sea continuo y que no baje de nivel? Así es, la MAM no tiene colores partidistas y tampoco habla solo de una región del país. Tiene en su composición de la Junta Directiva y en su participación constante la presencia de todo tipo de gobiernos que institucionalmente no tienen ni siquiera una Secretaría de Movilidad o Transporte, todavía siguen siendo parte de otra estructura de gobierno, pero también gobiernos en donde la cantidad de municipios y la dispersión, la atomización que tienen de su transporte les da unas características mucho más complejas que otros lugares en donde los estados cuentan con ciudades, con sistemas de transporte con más tiempo de estructuración. Todas las voces están plasmadas en la MAM y así ha sido estos 2 años, con presencia también de hombres y de mujeres en su junta directiva de manera equilibrada y también con presencia y participación de ONGs muy valiosas como nuestro secretariado técnico que es WRI, pero también con todos los consultores como GIZ
como ITDP, como Resilient Cities, como C40, como una gran cantidad de ONGs que nos ayudan a los estados y municipios a construir proyectos y programas que nos han hecho evolucionar a una movilidad más inteligente, más moderna y muy cercana a la gente también. Cambiando a tu gestión como secretario de Transporte del Estado de Jalisco, 5 años van y aprovechando en el contexto del informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro, muchos avances. ¿Cómo perfila el cierre de este gobierno con todavía un año por tener por adelante? En la movilidad y el transporte puede haber mucha subjetividad en la percepción de qué tanto se cuenta con calidad, con mejoras a través de estos años. Pero hay elementos muy tangibles que tenemos que subrayar y señalar de la gestión de estos 5 años del gobernador Enrique Alfaro y del impulso que le ha puesto a la movilidad y al transporte sustentable. La cantidad de kilómetros y pasajeros movilizados diarios en sistemas de transporte masivo antes y durante su gestión. Al llegar a esta administración hace 5 años había solo la línea 1 y 2 del tren eléctrico y un sistema BRT del macro calzada. Al terminar esta gestión van a estar operando la línea 3 del tren eléctrico, la línea 4 del tren eléctrico que está en construcción y el BRT más grande del país con 42 kilómetros que mueve 310,000 usuarios al día. 150% más de kilómetros y pasajeros que hace 5 años. Pero también se migró el 100% del hombre camión a sistemas empresariales. Se implementó en todas las ciudades medias y el área metropolitana el único sistema de pago electrónico estatal que existe en el país de todas las modalidades, incluyendo la vía pública. Y también se creció la cantidad de usuarios en el transporte a pesar del COVID. Hoy el problema de muchas ciudades de México y Latinoamérica es que perdieron usuarios, perdieron demanda en el transporte. Nosotros estamos al 122% de usuarios. Estas son buenas noticias que han pasado aquí en Jalisco y esto demuestra que cuando hay voluntad política, inversión tan fuerte, histórica como la que se ha hecho y una gran participación de los actores de la movilidad, incluyendo a transportistas, a fabricantes y armadoras que nos han ayudado a hacer la renovación del parque vehicular de transporte público más grande de la historia. Hoy Jalisco, dicho por la ANPAC, tiene la flota más moderna de transporte público del país. Han pasado grandes cosas, sin lugar a dudas viene mucho por hacer. En una ciudad donde todos los días hay 3 millones de viajes en transporte público, siempre hay oportunidades de mejora y creo que esa es la apuesta para cerrar esta administración, concluir y operar la línea 4, concluir también todos los elementos del proyecto de mejora de movilidad y transporte al sur de la ciudad y dejar proyectos ejecutivos avanzados o ya empezando en su proceso del corredor al aeropuerto de BRT, de la extensión de la línea 1 y del proyecto ejecutivo que se tendrá que avanzar también para la ampliación de la línea 3 del tren eléctrico, por decir algunos. Sobre los mototaxis o transporte comunitario, ¿qué avances vas a dejar y cuáles quedarán para la próxima administración? De la macromovilidad a la micromovilidad. Y el mototaxi, que lo estamos ya con norma técnica y con reglamento comenzando a migrar administrativa y jurídicamente a transporte comunitario, lo que significa la última milla, a donde ya el transporte público de grandes dimensiones no entra o no tiene calles para entrar, estará en el año 2024 entrando un proceso de migración. Parecido, y recordemos, a lo que fue el hombre camión a ruta empresa. Camiones destartalados con una operación muy deficiente a autobuses con otras características de confort y seguridad y con una operación más empresarial. Así, proporción guardada, también el mototaxi va a migrar a transporte comunitario con polígonos establecidos, con unidades más seguras, con tiempos para que puedan hacer este proceso operacional y de equipo en la migración y también con mucho respeto también a quienes lo han hecho durante estos años, porque es con ellos, no es contra ellos, no es con otros. Va a ser con ellos, pero les vamos a ayudar a que migren a un sistema más seguro para todos. Importante, secretario, que lo menciones, porque de por sí siempre es complicado este tipo de migraciones donde se sienten rechazados y o obligados. Qué bueno que sean un trabajo en conjunto. Para terminar, porque sé que traes mucha agenda al día de hoy, acabas de tener una mesa de trabajo, una conferencia sobre la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, para entender, para toda la gente que pueda entender cuáles son los avances, qué beneficios nos puede traer esta estrategia a nivel nacional. Hace apenas 5 años no había en la Constitución el derecho a la movilidad, ya lo hay.
Hace apenas año y medio no había ley de movilidad y seguridad vial, ya la hay votada por unanimidad en todo el país de obligación. Viene la armonización, pero ya existe la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, ya existe el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que es el espacio donde todos nos encontramos, y está por aprobarse la Política Nacional de Transporte Público. La ENAMOP, que es la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, recogió en todas las regiones autoridades, operadores, usuarios, académicos, activistas, su visión de cómo la ley debe de materializarse en el día a día de las personas. Que la ley no sea solo un bonito poema, sino que se convierta en una herramienta muy útil y aplicable ya, porque urge hacerlo, y por eso dentro de la estrategia ya empezamos a hacer el sistema, porque ahí se mencionaba, la estrategia también habló de la Política Nacional de Transporte Colectivo y está por aprobarse en unos días. O sea, la estrategia mencionó una serie de necesidades para convertir el qué en el cómo, que ya las empezamos a aterrizar. En un país de leyes, cuando no teníamos ni siquiera ley de movilidad, esto era mucha confusión. La estrategia habla de todas las necesidades de este diverso país y del cómo las tenemos que ir materializando para mejorar la vida de millones de personas. Por eso nos da gusto que esta estrategia ya empiece a tener resultados. Repito, con el Sistema Nacional y con la Política Nacional de Transporte Colectivo, son dos de los cómo empezamos a mejorar la vida de las personas. Sin duda alguna, muchos años pasaron para que tuviéramos un marco jurídico tan importante y ahora falta la ejecución y la armonización. Y dentro de la ejecución, el financiamiento. También ahí habla la estrategia. Y por eso en el Sistema Nacional de Movilidad ya se habla del tema. Y por eso esperemos que en los presupuestos 2024 y 2025, y algo bien importante, en los proyectos y programas de campaña que vayan a hacer las y los diferentes candidatos en los diferentes niveles de gobierno y posiciones de responsabilidad, ya se hable de estos temas. Esperemos que así sea y que este sea solo el inicio de un país que volteó a algo que era tan elemental y tan esencial como el transporte de carga, pero mucho más el transporte de personas adentro de nuestras ciudades. Secretario, aprecio mucho que nos hayas dado el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a Pasajeros 7 de todo su equipo y felicidades por estar aquí en Expo Transporte. Muchas gracias. Platicamos con el secretario de Transporte del Estado de Jalisco, el licenciado Diego Monraz, y estamos en Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte 2023.